Estados Unidos es un país con dos costas muy distintas. Al volar de Los Ángeles a Nueva York, casi todo es diferente. Las calles son más angostas, los edificios más altos. La gente habla, se viste y camina diferente. La cultura es simplemente distinta. No solo son ciudades distintas, parecen países diferentes. Los datos lo confirman. En el noreste, la densidad de población es de unas 1000 personas por milla cuadrada. En California, cerca de 250. En Boston, la casa promedio es de 1963. En Seattle, de 1984. No son diferencias menores, sino generacionales. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué las costas este y oeste de Estados Unidos son tan diferentes? ¿Por qué el este parece viejo y urgente y el oeste extenso y nuevo? Y, más importante, ¿cómo ocurrió esto si ambas pertenecen al mismo país, con las mismas leyes federales y cultura estadounidense? Bueno, primero, debemos reconocer que incluso hay bastantes diferencias internas en cada una de las costas respectivas. Los Ángeles, San Francisco y el noroeste del Pacífico son distintos, igual que Nueva York, Charleston y Miami. Pero para los fines de este video, principalmente estamos comparando el oeste contra el noreste, los dos polos de la vida urbana estadounidense. Parecen mostrar enfoques opuestos sobre cómo debe funcionar una ciudad y por qué estas costas se separaron tanto. La línea de tiempo inicia antes de la fundación de Estados Unidos, cuando los británicos establecieron asentamientos en América del Norte en el siglo XVII, moldeados por su búsqueda de oportunidades económicas y libertad religiosa. No necesitamos profundizar en por qué o cómo vinieron, sino en lo que crearon. En el siglo XVII, al establecer un asentamiento, tus opciones eran muy limitadas, sin autos, trenes ni electricidad. Lo más rápido es a caballo, pero pocos pueden costearlo. Todo debía estar a distancia caminable y cerca de los puertos, que sostenían la ciudad. Los edificios estaban juntos para aprovechar el espacio cerca del puerto. Al crecer estas ciudades, lo hacían sobre sí mismas, y las distancias entre ellas eran cortas. Podías viajar entre las principales en días, no semanas. La cercanía facilitó la comunicación, el comercio y la unificación de las colonias. Nueva York fue fundada en 1624, Boston en 1630, Newark en 1666 y Filadelfia en 1682 con su plan de cuadrícula, por mencionar algunas. Cuando se fundó Estados Unidos en 1776, la costa este ya tenía más de un siglo de desarrollo europeo. Las instituciones llegaron temprano. Harvard en 1636, Yale en 1701 y Princeton en 1746. Esto creó una sociedad jerárquica, institucional y con riqueza acumulada por generaciones. El estatus dependía de la educación, la familia y las conexiones. Mientras el este mantenía sus ideales, Estados Unidos cambiaba y crecía el interés por el oeste. En 1803, la compra de Luisiana duplicó el tamaño de Estados Unidos. Napoleón recuperó España, pero la revolución haitiana y la guerra con Reino Unido enfocaron su atención en Europa, no en América. Ofreció vender todo el territorio a Estados Unidos por $15 millones, unos 4 centavos por acre, porque necesitaba fondos rápido. Estados Unidos compró 828,000 millas cuadradas de territorio desde el río Mississippi hasta las montañas rocosas y del Golfo de México a Canadá. De pronto había muchísima tierra, pero solo era la mitad. La costa oeste aún no era suya. Todavía. En la década de 1840, los británicos reclamaban el noroeste del Pacífico. México controlaba el suroeste y Texas era independiente. Pero había una ideología que estaba tomando fuerza y que significaba que esto solo era temporal. El destino manifiesto. No era una política específica, sino la creencia de que los estadounidenses estaban destinados a expandirse por Norteamérica, del Atlántico al Pacífico. La expansión siguió, perjudicando a los nativos americanos. Aquí fue cuando comenzó la migración a la costa oeste y las culturas empezaron a diferenciarse de la costa este. Déjame explicarte. Antes ir al oeste requería una persona especial. No era mudarse a otra ciudad, era dejar la civilización por completo. Viajar al oeste por el continente era brutal. Desiertos, montañas, terreno hostil y poca infraestructura. Tomaba meses y hasta el 10% no sobrevivía. Entonces, ¿quiénes se mudaban pese a esto? No eran los que prosperaban en el este,
ni quienes tenían buenos trabajos, familias estables o posiciones cómodas en la jerarquía social. Las personas que se fueron al oeste eran aquellas que tenían razones para irse, las personas que miraban el orden establecido de la costa este y sentían que simplemente no les funcionaba. Inadaptados, soñadores, fracasados y arriesgados. El simple hecho de ir al oeste filtraba a un tipo específico de persona, alguien más interesado en las posibilidades que en la seguridad, y alguien que valoraba la libertad por encima de la estructura. Esto se intensificó en 1848, cuando se halló oro en el molino de Sutter en California, iniciando la fiebre del oro de California. Cientos de miles dejaron todo y fueron al oeste con la esperanza de hacerse ricos. Provocó la mayor y más rápida migración en la historia de Estados Unidos, y atrajo a personas de varios países para crear una sociedad multiétnica en la periferia de América. Ese es otro factor del que hablaremos más adelante: la inmigración. San Francisco creció de 800 habitantes en 1848 a más de 25,000 en 1850. Cuando la mayoría no halló oro, no volvió a casa. Se quedó y construyó los estados con esa mentalidad. Por esa época, las fronteras continentales de Estados Unidos también quedaron finalmente establecidas. El Congreso impulsó el asentamiento con leyes como la Ley de Homestead de 1862, que daba 160 acres gratis a quienes se mudaran al oeste. Vive ahí 5 años y la mejora. Esto hizo que emigrar fuera una apuesta subsidiada por el gobierno. También fue en este momento cuando comenzó el icónico periodo del Viejo Oeste. Por eso hoy, cuando comparas las culturas de la costa este y la costa oeste, el oeste tiene más ese espíritu pionero, que podías reinventarte, mientras que la actitud de vivir y dejar vivir, que surgió de extraños diversos tratando de coexistir en pueblos fronterizos, se convirtió en la famosa tolerancia y normas sociales relajadas de la costa oeste. A mediados de 1800, muchas ciudades de la costa oeste eran pequeñas. En 1870, Los Ángeles tenía 5,000 habitantes, y Portland, 8,000, San Diego, 2,300 y Seattle, apenas 1,000. No se consolidaron en una forma urbana fija, a diferencia del Plan de los Comisionados de Nueva York de 1811, y comenzaron a crecer desde principios del siglo XX. Aquí es donde vemos la diferencia en el diseño urbano. Como mencioné, las ciudades de la costa este se construyeron en una época en que debían ser densas y caminables. Pero esto no era cierto en la costa oeste, porque las ciudades pudieron expandirse hacia afuera a lo largo del transporte público desde el principio, y después, aún más lejos cuando llegaron los autos. Sé que suena raro unir costa oeste y transporte público, pero es real. Mira el sur de California. Los tranvías eléctricos llegaron a Los Ángeles en 1887 y una década después. El Ferrocarril Pacífico de Los Ángeles era un sistema eléctrico con 230 millas de vías, desde el centro hasta Santa Mónica y South Bay. El sistema de tranvías Los Angeles Railway inició en 1895 y funcionaba como un metro, junto con la compañía Pacific Electric Railway, conocida como los Red Cars. Conectaba ciudades en los condados de Los Ángeles, Orange, San Bernardino y Riverside. Como tren suburbano, incluso llegó a ser el sistema de ferrocarril eléctrico más grande del mundo en la década de 1920. Sin embargo, con el tiempo, el uso del ferrocarril disminuyó, y para esa misma década, los automóviles dejaron de ser artículos de lujo y se volvieron más accesibles. La costa oeste era flexible cuando empezó la expansión urbana. Por eso las costas ahora son tan diferentes. El resto es historia, y la ciudad terminó con más autos per cápita en Estados Unidos. Cuando Los Ángeles se volvió importante, Boston ya tenía casi 300 años. La inmigración también influyó. La costa este fue formada por oleadas de europeos, principalmente por Ellis Island, dando lugar a ciudades con barrios densos y antiguas comunidades étnicas. La costa oeste atrajo a migrantes mexicanos, centroamericanos, trabajadores chinos y luego más inmigración asiática del Pacífico, así como un flujo internacional más amplio. En general, sus ciudades crecieron mucho menos ligadas al estilo europeo tradicional. Ahora llegamos a la economía de las costas. En la costa este es muy tradicional. El dinero antiguo, la banca, las finanzas, la investigación y la medicina dominan. En el entretenimiento, se prefieren el teatro y las bellas artes. En la costa oeste predominan la tecnología, el capital de riesgo y Hollywood, industrias recientes. Esto también impacta la cultura, ya que las estructuras sociales y la jerarquía de poder están más arraigadas en la costa este. La cultura laboral generalmente también lo es, desde la vestimenta hasta la puntualidad y la rigidez en general. Muchos dirán que la cultura laboral en el oeste es más relajada, menos estresante y casual. Personas llegando tarde,
trabajando con lo que sea y relajándose. Esto se debe a que en Occidente prevalece la idea de que todo se vale, pues fue colonizado por pioneros, aventureros y forajidos. Recuerda que antes de la tecnología, la industria cinematográfica puso a California en el mapa. Es una industria inherentemente artística, llena de excéntricos, caracterizada por disfraces en lugar de uniformes, y que atrae a gente relativamente joven por su talento. Probablemente jugó un papel importante en mantener la costa oeste relativamente casual, mientras su dominio industrial y su población pasaban de industrias fronterizas laboriosas a unas más urbanas. Esto quizá también se refleja en los modales de quienes viven en cada costa. Por ejemplo, si preguntas a la mayoría de los estadounidenses sobre la gente de la costa este y oeste, muchos hablarán sobre su comportamiento. Se dice que la costa oeste es amable pero no bondadosa, y la este no es amable pero sí bondadosa. Franqueza versus agresividad pasiva. También está eso de que la costa este es más comunitaria y la costa oeste más individualista, y que la costa este sigue siendo socialmente más conservadora que el oeste. Estas son generalizaciones, sin ofender. Por último, el Atlántico y Pacífico traen climas muy distintos a ambas costas. En el este, el aire cálido y húmedo del Golfo de México choca con el aire frío de Canadá, y el Atlántico alimenta las tormentas que viajan de oeste a este. Esto provoca cambios bruscos de temperatura, tormentas intensas y un clima con las 4 estaciones. En la costa oeste, una corriente fría del Pacífico desde Alaska mantiene templadas las temperaturas costeras. Las montañas Sierra Nevada y las cascadas bloquean el clima extremo del continente, impidiendo que llegue a la costa y dando a la región un clima distinto. En el sur de California, hace calor casi todo el año. Al norte de San Francisco, hay invierno con lluvia, neblina y a veces nieve. Ambas costas son esenciales para que Estados Unidos sea el país más fuerte. El área triestatal y el Gran Los Ángeles son las áreas metropolitanas más ricas y pobladas de Estados Unidos, sosteniendo gran parte del país. Wall Street lidera las finanzas y Silicon Valley la tecnología, ambos claves para el dominio de Estados Unidos. ¿Qué costa prefieres? Comenta abajo y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver.